Buenos días, nosotros somos la mesa número 4 del grupo 3 de Enfermería 5. Está conformada por Valentina Hoyos, Natalie Muncaleano, Alejandra Huasca y Alejandra Torres. El tema que nos correspondió a nosotras es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, nosotras preparamos como actividad una pequeña historieta que más o menos explica un poco de estas situaciones como el consumo de spa. La historieta dice, relájense, es solo para probar, no pasa nada. No, de verdad no pasa nada, de verdad no pasa nada. Pero en su imaginación ella no se da cuenta que hay más a fondo. Entonces, dice, muchas decisiones se toman sin conocer los riesgos. Luego tenemos otra escena donde dice, ojo Ana, las sustancias psicoactivas pueden afectar la salud mental, la memoria y los proyectos de vida. En el celular encontramos un aviso que dice, informarse también es cuidarse. Así que en la siguiente escena vamos a ver a Ana respondiendo, paso, prefiero cuidar mi salud y mi futuro. Asimismo, vemos que otros compañeros también responden, yo también digo que no, mejor vamos a jugar fútbol. Y por último tenemos una pequeña reflexión que dice, la prevención comienza con información, apoyo y decisiones conscientes. Decir no también es una forma de cuidarte. Y tenemos como dos ítems. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y cuidar tu salud es cuidar tu futuro. Entonces ahora vamos como uno de los puntos a tratar es la normativa nacional respecto al SPA. Entonces la primera sería la Ley 30 de 1986, que se trata sobre el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dicta como otras disposiciones en estos mismos sobre las campañas de prevención y programas educativos con el SPA, campañas de prevención contra pues, el consumo de alcohol y de tabaco y pues el control de la importación y fabricación que pues producen dependencia de esta también los delitos que son como esta parte de contrabandeo de drogas ilícitas. También tenemos la resolución 089 de 2019 que es la que adopta la política integral para la prevención y la atención del consumo de sustancias. En esta misma van a tratar factores relacionados con coactivas, los factores relacionados con la salud mental y pues el consumo de las mismas, los factores relacionados con los vínculos afectivos y el consumo de las sustancias y los factores relacionados con la capacidad de respuesta tanto de la ley como de la persona y pues los ejes y líneas de acción que van a tomar pues con este. También tenemos la ley 1566 de 2012, donde nos habla sobre la entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas. También nos habla sobre los centros de rehabilitación, los estupefacientes, las sustancias y los tóxicas, cómo van a ayudar a esa atención integral, cómo se les va a prever ese cuidado, las políticas públicas de Bogotá. Entonces van a estar las políticas para prevenir el consumo de tabaco y alcohol y pues las sustancias psicoactivas a menores de edad. También encontramos la ley 2354 de 2024, pues donde pone la salud y protección social, el decreto único y el reglamento. Que aquí va a estar regulado el consumo, la venta y la publicidad y la producción de los cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados o imitaciones de los dispositivos necesarios para su funcionamiento. Entonces aquí van a haber diversos mecanismos de acción, diversas empresas donde van a estar el sistema electrónico de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina, los productos de tabaco, entre otras, así como después la creación de programas de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución pues, del consumo de estas sustancias. En la situación epidemiológica a nivel nacional y según datos que nos proporciona la ONU, en 2023 cerca de 316 millones de personas consumieron pues alguna droga, excluidos alcohol y pues tabaco. Es decir, que el 6% de la población entre 15 y 65 años frente al 5,2% de la población en 2023. O sea, hubo como esta aumento que nos dice que
nos pone las sustancias como más consumidas. Entonces, con 244 millones de usuarios, el cannabis continúa siendo pues una de las drogas más utilizadas. En segundo lugar están los opioides con 61 millones, el tercero está anfetaminas con 30.7 millones, la cocaína con 25 millones y el éxtasis con 21 millones. Entonces, según una Oficinas Nacionales Unidas contra la droga y el delito de junio de 2025, nos comentan que la producción de cocaína y la incautación de la misma y el consumo alcanzaron puntos máximos en 2023, convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento en el mercado. A nivel nacional, según datos de Salud Data, pues, según el VESPA, que es el subsistema de vigilancia epidemiológica con el consumo abusivo de sustancias psicoactivas, nos menciona que del 2015 al 2025 fueron atendidos pocos más de 109.000 casos de personas con consumo abusivo de sustancias psicoactivas en el distrito, teniendo un promedio de atención anuales de 9.988 casos. Aquí también nos ponen como que las sustancias psicoactivas de las cuales se hace más abuso, y en primer lugar está el consumo de marihuana, en segundo lugar el consumo de bazuco, en tercero la cocaína, el cuarto optisolventes, el sexto opioides y pues el último el éxtasis. Aquí según Salud Data nos ponen como unas gráficas que nos indican en esta misma página de diversas maneras el sitio habitual de consumo, el porcentaje de casos notificados según el curso de vida y el número de casos según el nivel educativo. Y aquí pues hacemos mayor énfasis en dónde y con qué se hace más el consumo de spa. Entonces, en donde a nivel de educacional se hace mayormente un consumo en la secundaria incompleta, según el porcentaje de vida se hace un mayor consumo en la juventud, y el sitio habitual de consumo es con amigos en la vivienda y ya. Esos serían los reportes de según Salud Data. Por las políticas públicas tenemos diferentes leyes, decretos y resoluciones que van a abarcar toda esta parte integral sobre la distribución, consumo y mayormente sobre políticas de prevención. Y pues la relación de medidas para el manejo de los establecimientos que van a hacer la distribución de estos mismos estupefacientes, mayormente estupefacientes de manera ilícita, cómo va a funcionar esta incautación, pero también sobre estas empresas dispensadoras de alcohol y tabaco. También con estos nuevos ingresos como de vapeadores, se va a hacer como un control de distribución. Ahora continuamos con la clasificación del evento en salud pública. Entonces, acá encontramos que el consumo de sustancias psicoactivas se clasifica en salud pública como un evento de interés en salud pública asociado a la salud mental y al consumo de sustancias desde el enfoque epidemiológico, y este evento lo vamos a clasificar según 3 ítems. El primero es el tipo de evento. Entonces, el consumo de sustancias es un evento crónico más no transmisible, asociado a trastornos mentales y del comportamiento. Este es con impacto individual, familiar y comunitario. El segundo ítem es según el riesgo. Entonces, tenemos que es un evento prevenible, asimismo, un evento multicausal influenciado por factores individuales como son la edad, la salud mental, y factores sociales como puede ser familia, entorno, pobreza, aspectos socioeconómicos de pues, el entorno de la persona, y factores culturales y de acceso a sustancias. Y el último ítem es según la vigilancia. Entonces, aquí, en este caso, el consumo de sustancias psicoactivas no es un evento de notificación inmediata, como puede llegar a ser de pronto una infección, como hemos visto casos como el dengue, como enfermedades de transmisión sexual. En este caso se aborda mediante vigilancia epidemiológica, encuestas poblacionales y estudios de consumo.
En este caso, digamos que para saber si hay consumo de sustancias psicoactivas en la persona, los laboratorios requeridos y muestras, pues digamos que aquí no siempre se van a requerir, solo los vamos a necesitar cuando necesitamos saber si la persona es activo en consumo de sustancias. Entonces, normalmente se utilizan en sospecha de consumo, confirmación de historia clínica, seguimiento terapéutico y en contextos institucionales que encontramos como urgencias, psiquiatría y rehabilitación. ¿Cuáles son las pruebas que se realizarían en este caso? Pues encontramos toxicológicas, que son tomadas en orina, que es la más frecuente, a cassettes, o sea, se toma la orina y con un cassette se confirma positivo o negativo. También tenemos sangre, saliva y cuando ya es consumo crónico encontramos que puede ser mediante el cabello. Esta toma de muestras es realizada bajo el personal de salud, eh, siempre y cuando informándole al paciente las siguientes cosas. Tiene que ser con un consentimiento informado, que va a haber una confidencialidad y se le va a suministrar la información que es un enfoque de derechos humanos. Aparte, estos laboratorios o tomas de muestras no se usan como castigo ni como algo para avergonzar a la persona, sino más bien es como herramienta clínica y epidemiológica para realizar pues la confirmación del estudio. Entonces, después tenemos el tipo de vigilancia. Tenemos 4 ítems por este lado, que es la primera es la vigilancia epidemiológica indirecta. Esta no se basa en notificación de caso a caso, como ya lo había explicado. No es un evento que se notifique inmediatamente, sino lo que se va a hacer es, hay una recolección periódica de información, análisis de tendencias y hay una identificación de cuáles son las poblaciones en riesgo. Las herramientas de vigilancia tenemos, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Tenemos estudios escolares y universitarios, registros de atención en salud mental y sistemas de información en salud, como el RIPS. ¿Cuál es el enfoque de la vigilancia o de este seguimiento? Es que pues hay una vigilancia en salud mental, que su enfoque sería preventivo, intersectorial y comunitario, además basado en determinantes sociales. Y el último sería como el objetivo de la vigilancia, es detectar el aumento de consumo y lo que ya mencionaba, de identificar grupos vulnerables, orientar las políticas públicas, que fue las que leyó mi compañera en primera instancia, y fortalecer los programas de prevención contra el consumo de spa. En cuanto al lineamiento para la prevención del consumo de spa, se plantea un objetivo que es establecer orientaciones claras para diseñar, implementar, monitorear y evaluar estrategias de prevención del consumo de spa, basadas en la evidencia con un enfoque en salud pública para reducir su incidencia, la prevalencia del consumo en la población. En cuanto a la fundamentación del lineamiento, el consumo de sustancias psicoactivas tiene un fenómeno que, uno, afecta a la salud física y mental de las personas, tiene un impacto a nivel social, familiar y educativo, está influenciado por los factores individuales, sociales, familiares y comunitarios. Por lo tanto, pues su prevención debe basarse en estrategias fundamentadas para la evidencia científica que actúen sobre los factores de riesgo y fortalezcan estos factores protectores. Va a tener también unos principios fundamentales, que es, uno, la evidencia científica, el enfoque en salud pública, el enfoque en los derechos humanos y el enfoque de desarrollo humano. En cuanto a las estrategias basadas para la evidencia de prevención de consumo de spa, se organizan de 3 maneras, donde uno hace la promoción de factores protectores. Aquí se va a fortalecer las habilidades de entornos que reducen la probabilidad de iniciar el consumo, como habilidades socioeconómicas, comunicación familiar efectiva, proyectos de vida saludables, entornos escolares favorables
y participación comunitaria. Segundo, va a ser la reducción de factores de riesgo. Aquí es como reducir la disponibilidad y el acceso a las sustancias entre jóvenes. Se contrarrestan las normas sociales favorables al consumo y la prevención del consumo temprano. La evidencia visual va a ser por OMS, OPS, la UNESCO, que van a respaldar, reducir la exposición y el acceso a sustancias para disminuir el consumo entre adolescentes. Y otro tercero van a ser las intervenciones tempranas y la detección, donde se apliquen herramientas de tamizaje, donde haya una intervención breve en la atención primaria y donde haya una referencia y contrarreferencia de servicios especializados. Este tipo de intervenciones va a permitir que se disminuya el consumo problemático antes de que se establezca algún tipo de dependencia. En cuanto a un enfoque de ciclo de vida, vamos a tener 3 casos donde uno va a ser la niñez temprana, donde va a ser acciones de apoyo a la crianza y entornos protectores familiares. En la adolescencia, donde hayan intervenciones escolares, promoción de habilidades y actividades extracurriculares. Y adultos jóvenes, donde la información basada en la evidencia, donde haya promoción de estilos de vida saludables y redes de apoyo. En cuanto al proceso de planificación e implementación, va a tener como unos pasos, donde el primero será análisis de la situación, planificación participativa, ejecución y monitoreo y evaluación. En cuanto al acceso técnico para la prevención, cumple con un objeto general, que es promover la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes jóvenes, reduciendo el consumo problemático mediante la promoción y el fortalecimiento de entornos protectores como el enfoque en salud pública y el respeto hacia los derechos humanos. Y un enfoque integral donde se va a contextualizar el uso y el consumo de SPA como proceso influenciado por los factores individuales, sociales, incluyendo normas culturales, medios de comunicación, condiciones socioeconómicas y oportunidades de desarrollo. Vamos a tener contenidos principales del anexo técnico, donde vamos a tener un marco conceptual que define el consumo, el uso experimental, el uso problemático y el consumo dependiente. El segundo va a presentar estadísticas nacionales de consumo como el alcohol, el tabaco, vapeadores y otro tipo de sustancias. Y principios fundamentales donde se va a proponer educar para prevenir, entonces se va a basar en un constructivismo donde la persona y el entorno contribuyen significativamente a nivel cultural sobre el consumo de SPA. Se busca fomentar la toma de decisiones libres e informadas y se incluyen las estrategias de redes de apoyo comunitaria y familiar. En cuanto a las estrategias de intervención, vamos a tener una prevención educativa donde se den como programas en escuelas y comunidades orientadas a los entornos saludables, talleres de habilidades sociales, comunicación y resolución de conflictos. Un fortalecimiento familiar donde se involucren a los padres, cuidadores y actividades en donde se mejore la supervisión familiar y la comunicación, promoviendo pues así estilos de vida en casa, saludables en casa. Y una movilización y participación comunitaria donde se promuevan espacios comunitarios para construir redes de apoyo. Vamos a tener articulación con rutas de atención. Aquí pues el ISF y CRF va a desarrollar una prevención donde destaca la importancia de articular el sector de rutas integrales, el modelo integral de atención en salud, las MIA, para la atención de personas y derivación de cuando se requiera alguna intervención clínica o terapéutica. Y unas estrategias de monitoreo y evaluación donde el anexo técnico va a promover indicadores del consumo en población escolar y comunitaria, donde se evalúe el impacto de las acciones y la prevención y se ajusten estas intervenciones según resultados y necesidades locales. Y ya como uso y consumo de sustancias psicoactivas, este se entiende como el fenómeno complejo, multicausal, involucra factores tanto individuales, familiares, sociales, culturales y contextuales. De acuerdo con el anexo técnico para la prevención del consumo de SPA y el ICBF, el consumo no es un
fenómeno homogéneo, sino que presenta diferentes patrones y niveles de riesgo, por lo cual requieren abordajes diferenciados. Uno, un uso experimental, donde hay un contacto inicial con la sustancia, generalmente por curiosidad. Un uso ocasional, donde el consumo es esporádico, sin afectación significativa. Un uso frecuente, donde el consumo reiterado puede aumentar pues, el riesgo a consecuencias negativas. Y el uso problemático, donde el consumo va a generar afecciones en salud, relaciones sociales o el funcionamiento cotidiano. Y por último, el consumo dependiente, donde el patrón va a ser caracterizado por la pérdida del control, la tolerancia, síntomas de abstinencia. Uso y consumo de sustancias psicoactivas, donde aquí el Lineamiento Nacional y Prevención de Consumo de SPA del Ministerio de Salud y Protección Social va a señalar que el consumo de sustancias psicoactivas debe ser abordado desde un enfoque en salud pública, reconociendo que no todo el consumo implica una dependencia, pero pues sí generar riesgos y daños que deben ser prevenidos y mitigados. Entonces, desde esta perspectiva, se promueve un enfoque donde se reconozca la diversidad de patrones de consumo, se evite la estigmatización de las personas consumidoras, se integren estrategias de reducción de riesgos y daños y donde se articulen acciones de prevención, atención y protección de derechos, especialmente niños y niñas y adolescentes. Bueno, entonces vamos a seguir con la regulación de los vapeadores. Ya Alejita pues nos dio una introducción sobre la ley 2354 del 2024, pues de que esta ley pues modifica el artículo 1 de la ley 1335 del 2009, pues para extender la regulación del consumo, venta, publicidad y promoción del tabaco a los productos de vapeo y pues dispositivos similares con el fin pues, de proteger la salud, especialmente en menores de 18 años y pues que no son fumadores. Entonces, esta regulación de los vapeadores, vamos a ver cómo ese consumo regulado en espacios públicos se espera de que es prohibido en espacios cerrados de trabajo y lugares públicos como lo son restaurantes, centros comerciales, bares, parques, etcétera, y también entendidos como entornos libres, libres de humo y aerosoles. Entonces, la ley prohíbe la venta directa o indirecta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, pues a menores de 18 años como parte pues de esta protección reforzada para niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay una información y campañas educativas. El Ministerio de Salud y Protección Social debe pues diseñar estas estrategias y campañas sobre pues potenciales riesgos pues, para la salud por el uso de sistemas electrónicos de nicotina o similares. Pues estas son dirigidas especialmente pues a menores y a la población en general. Entonces, pues esta regulación, pues por una extensión, los vapeadores quedan sujetos a las mismas obligaciones que pues los productos de tabaco en aspectos como la prohibición del patrocinio relacionado como con una promoción, pues la ley no prohíbe explícitamente la venta por internet, también pues hay unas sanciones por incumplimiento, también el empaquetado y el etiquetado, pues debe haber una información sanitaria y una pues esa restricción en publicidad y promoción. Entonces, las unidades primarias generadoras de datos, nosotros pues no encontramos pues esta específicamente para el consumo de sustancias psicoactivas, pero pues tenemos una definición y pues unos pasos que debería pues seguir para entonces la que es la UPG es la institución de salud
como la IPS, un hospital o una clínica que identifica pues casos de interés en salud pública y los reporta al CIVIGILA para que se puedan vigilar y prevenir y también controlar. Estos pasos que debería seguir sería detectar el caso, pues valorar clínicamente, diligenciar pues una ficha de SPA, notificar al CIVIGILA, también pues activar esas rutas de atención, hacerle un seguimiento al caso y pues también un análisis local para su prevención. Entonces, entonces, la entidad administradora de planes de beneficio, tenemos que la prevención del consumo de SPA es incluir en los planes de intervención colectiva y acciones de promoción y prevención, dando una educación sobre riesgos del vapeo y nicotina, también una prevención del inicio de consumo en niños, niñas y adolescentes, también pues fortalecer estos entornos protectores como son la familia, la escuela y la comunidad y articularse también con entidades territoriales de salud, también pues instituciones educativas, ICBF y otros sectores. También se busca pues esa detección temprana del consumo, que esta pues se va a garantizar que la red de servicios realice tamizaje de consumo de SPA, pues incluyendo pues los vapeadores, identificación del uso experimental ocasional o problemático pues de los mismos, incluir el vapeo entre valoración de salud mental, controles en adolescentes y jóvenes y pues activar estas rutas de atención cuando se detecte el consumo. También pues se busca pues esa atención integral que la EAPB debe asegurar pues este acceso a una consulta médica, psicológica, psiquiátrica, también pues programas de cesación de nicotina, también una atención en trastornos por consumo de sustancias, trastorno de ansiedad asociado pues al mismo y una continuidad del tratamiento como ese seguimiento a la adherencia. También el cumplimiento de la regulación de la ley 2354 del 2024, que pues de difundir la información clara sobre riesgos para la salud, una provisión pues de la venta a los menores de edad, una restricción de la publicidad y también apoyar campañas institucionales sobre ambientes libres de humo y aerosoles y no promover el vapeo como una alternativa segura al cigarrillo. Ya hay una articulación con la UPGD que pues la EAPB debe garantizar que su red de prestadores reporte eventos relacionados con consumo de SPA, el sistema de Civigila en salud pública, también analizar los reportes para pues identificar si hay un aumento de consumo de vapeadores, localizar pues acciones en poblaciones de riesgo y coordinar con secretarías de salud acciones de control, prevención y pues una educación. Entonces, vamos a empezar con las actividades individuales en donde se dará una orientación personalizada sobre los riesgos de vapeo, que hay una adicción a la nicotina, daño pulmonar y también pues a largo plazo una ansiedad, esos falsos mitos que hablan de que el vapeo es menos dañino y no es adictivo. También una consejería breve en consulta médica, enfermería, controles de crecimiento y desarrollo, salud sexual y reproductiva y claramente la salud mental. También una tamizaje, una detección temprana, preguntar pues activamente por uso de vapeadores, frecuencia, tipo de sustancias y si tiene saborizantes, la nicotina y demás. Y también identificar el uso pues experimental, el consumo habitual, esos signos de dependencia y pues también hacer un registro en la historia clínica. También una intervención, como ya lo he dicho, también esa motivación para no iniciar o dejar el consumo, una identificación de factores de riesgo como son los pares, el estrés y la presión social.
y también un refuerzo de habilidades para decir no, el autocuidado y pues también un proyecto de vida. También esa atención y seguimiento, que es como esa remisión a psicología, psiquiatría, programas de cesación de nicotina y pues también un acompañamiento a la familia o a la red de apoyo. También un seguimiento pues a esas recaídas, a síntomas de abstinencia y esa ansiedad asociada. Ya en actividades colectivas tenemos una educación comunitaria, como lo son las charlas, los talleres y las jornadas educativas sobre riesgos del vapeo, impacto pues en los jóvenes y los adolescentes y esa relación que hay entre la ansiedad y el consumo de spa. Y también esas intervenciones en colegios, universidades, comunidades y también las empresas. También esa atención pues y seguimiento, promoción de espacios libres de humo y aerosoles, normas comunitarias contra el vapeo en menores y trabajo con docentes, líderes comunitarios y también pues esos padres de familia. Ya en actividades de fortalecimiento psicosocial tenemos unas intervenciones pues en colegios, talleres de manejo del estrés, habilidades para la vida, también la autoestima y la resolución asertiva de conflictos. También esa prevención de presión de grupo o conductas de riesgo. Y también pues esa articulación interseccional, que es como ese trabajo conjunto con instituciones educativas, secretarías de salud y CBF y las familias. También que apoya programas locales de prevención de consumo de spa y también esas rutas de atención para jóvenes que pueden estar en riesgo. Y ya por último tenemos las referencias bibliográficas de nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias.